Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos esté escuchando. Muchísimas gracias por prestarnos los oídos para este piloto número 0, donde vamos a arrancar con Soy Mente, donde los vamos a estar acompañando, vamos a estar explicando desde la parte psicológica qué es eso de la salud mental, las diferentes enfermedades y trastornos mentales. Y para eso nos van a estar acompañando Angie Mondragón, que es psicóloga y comunicadora social, y también Carlos Muñoz, un psicólogo que lleva más de 15 años de experiencia en el campo de lo social y comunitario. Entonces, sin dar más, vamos a hablar entonces con estos dos psicólogos. Vamos a saludar a Angie Mondragón. Angie, muy buenas, ¿cómo me le va? Muy buenas, ¿cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Carlos? Es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio para nosotros poder hablar, dialogar sobre situaciones a nivel cultural y situaciones que también nos afectan a nosotros como seres humanos en nuestra mente, en nuestra locura, si le queremos decir, o en nuestro yo. Entonces aquí estaremos con Carlos aclarando ciertos puntos, ciertas situaciones que pasan comúnmente acerca de esto de la psicología o los mitos de la psicología o los mitos a través de la salud mental, para así poder llevar pues a cabo como una interacción acerca de eso. Bueno, un saludo para Carlos Muñoz. Muchas veces me van a estar escuchando decirle gordo, gordito. Entonces, por la mitad no sé si te incomoda o te molesta que los oyentes me hagan decirte así, pero es que digamos que ya es la relación natural entre nosotros dos. Y Carlos Muñoz saluda y entremos de una vez en hacer la definición de qué es eso de la salud mental. Bueno, muy buenos días para Azul, para Angie y para todas las personas que nos escuchan en este momento. No, la verdad no me importa si me decís gordo. De hecho, me ofendería más si me dijeras flaco, porque no. Pero bueno, entrando en materia y hablando de salud mental, quisiera decirles que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, pero teniendo en cuenta que todo debe ser mediado siempre por factores y experiencias individuales en la familia, la escuela, el trabajo y la interacción social. Esto en pan comido, Carlos, significa que es como la estabilidad que se tiene tanto del ser humano con el entorno. Yo cómo me siento, yo cómo me veo y cómo estoy frente a los demás en mi cultura o en el lugar o en el espacio donde yo estoy. La salud mental es como esa estabilidad, que como ser humano estamos en ese espacio de nuestros pensamientos, nuestras acciones y cómo nosotros nos sentimos frente a eso. O sea que estamos hablando también de un equilibrio, ¿no? Del yo con el otro y del yo con el otro y la sociedad o los demás, ¿sí? Llamémoslos así, los demás. ¿Qué quiero decir en este punto? Es que muchas personas creen que porque hablan solos, que porque tienen pensamientos muy raros, entonces ya necesitan una intervención como tal. Yo no sé si yo estoy pecando por hablar desde mi concepto, y es uno tiene que ser intervenido en el momento en que arriesga su propia vida o la vida de los demás. Creo que ese es el punto, esa es la línea entre la locura y tener, por ejemplo, una gripita mental. Bueno, no, la verdad nunca había oído el término gripita mental, pero sí tenemos que hacer... No, sí, o sea, bueno, qué pena, sí, dale. Tenemos que hacer la diferencia entonces y tenemos que saber que la enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitiva y o del comportamiento. Y estas alteraciones afectan los procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta.
Pero este término de enfermedad o trastorno mental ha tenido una evolución desde el principio de los tiempos. Todos hemos escuchado alguna vez la palabra loco, loca, este man está loco, esta muchacha está loca, es un loco, un lunático. Las primeras menciones de la palabra locura o del término locura en la historia vienen desde el Antiguo Testamento, donde en el libro de Daniel cuentan el relato del rey Nabucodonosor, que fue castigado por Dios con la pérdida de la razón y estuvo 7 años viviendo y comiendo como los animales. De hecho, las culturas más complejas de la antigüedad, griegos, romanos, egipcios, nórdicos, celtas, atribuían la locura como un castigo de los dioses. Y desde hace más de 5.000 años se han encontrado evidencias que a las personas les practicaban trepanaciones. Una trepanación es hacerle un hueco en la cabeza a las personas para que a través de ese hueco salieran todos los demonios, los castigos, los humores que provocaban las enfermedades mentales. O sea, como espíritus y todas esas cosas. Así mismo es. Bueno, tenemos que seguir con el orden para ya comenzar a hablar entre nosotros y también decirles a los oyentes, a los que nos están oyendo, que todo tipo de duda que ustedes tengan pueden enviárnoslos aquí, no sé, en el podcast, colocar las preguntas o enviárnoslos a dónde será, a nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? A mí me pueden encontrar como Azul de Metileno G en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. ¿A ustedes cómo los pueden buscar para que la gente pueda comenzar a hacer preguntas? Bueno, a mí me pueden buscar en Facebook como Angie Mondragón y en Instagram como Angie Mondragón Adrada, juntito, para atender todas sus dudas acerca de lo que nosotros estamos hablando. Sí, nosotros no vamos a contestar en estos momentos, ¿no? Sigue, Gordon. Ok, a mí en Facebook me pueden encontrar como Carlos Alberto Muñoz. No tengo así nombre ni famoso ni nada, Carlos Alberto Muñoz. Eso, entonces los estamos invitando es para que nos escriban sus preguntas y nosotros no vamos a contestar porque estamos en vivo, no estamos en vivo, sino que al siguiente podcast vamos a tomar las preguntas que nos hayan llegado y las vamos a estar respondiendo a través de este podcast. ¿Listo? Entonces, para poder entender las enfermedades o los trastornos mentales, tenemos que entender también qué es la epidemiología. ¿Cuál de los dos me quiere contestar y definir qué es esa parte de epidemiología? Dale, yo te cuento, Azul. La epidemiología es una palabra que viene del griego. Está compuesta de tres partes. Epi, que significa sobre, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio tratado. Entonces, la epidemiología es una disciplina científica médica que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en las poblaciones humanas. Apenas en 1979 la definieron como la ciencia que estudia la dinámica de la salud en las poblaciones. Entonces, la epidemiología es una disciplina científica del área de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes. Viene de tres componentes griegos: epi, que significa sobre, demos, pueblo, y logos, que es estudio tratado. Pues su definición literal sería como el estudio sobre el pueblo o el estudio sobre la gente. A nivel de salud mental y de problemas mentales, sabemos que también hay determinantes. Estos factores determinantes interactúan entre ellos de forma social, psicológica y biológica. ¿De dónde evidenciamos esto? ¿De dónde observamos esto? Podemos ver que los riesgos de tener enfermedades mentales en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo siempre van a estar asociados a bajos niveles de educación y pobreza. Y factores como la inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y algunos problemas de salud física pueden explicar la mayor posibilidad de las personas en condiciones de pobreza de cualquier país
a desarrollar enfermedades mentales. Bueno, entonces estamos hablando en términos demasiado, digamos, que nos confunde a la gente del común, ¿sí? Pero es sencillo. Nosotros, oíme, como si yo fuera científico. Las personas que se dedican a la medicina necesitan generar una base, ¿sí? Necesitan ver cuáles son los síntomas, cómo se comportan la enfermedad dentro de los individuos y también en su conjunto, que es la sociedad o la comunidad, o llámelo como quieras llamar, llámese escuela, llámese colegio, llámese fábrica, sitio de trabajo. Entonces es el estudio de eso, como la sintomatología, como cuáles son sus características, cuál es su frecuencia, y es sencillamente eso lo que nos está hablando. Entonces, hablando de estos temas de la salud mental, cuando ya se detecta la epidemiología, cuando ya se tiene esa caracterización, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Cuáles son sus características y comportamientos, se habla, o vamos a hablar desde suavemente, el proceso para poder que la gente entienda de qué estamos hablando es la promoción, ¿o me equivoco? No. A ver, cuéntanos qué es eso de la promoción en salud mental. Bueno, mi querido Azul, la promoción es, haz de cuenta cuando tú promocionas algún producto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para promocionar algún producto, Azul? Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué es importante hacer la promoción? Lógicamente, toca hacer la publicidad, la propaganda, toca que tú recuerdes e identifiques y además generar la necesidad, ¿no? O sea, hay que contar cuál es el problema para poder generar también la necesidad, que pues la publicidad hace eso, ¿no? Generarnos muchas necesidades que no tenemos. Pero en este caso es mostrar el problema que sí tenemos y que no queremos reconocer, que es la salud mental. Exactamente. Para eso, por ejemplo, hay 3 cosas muy importantes para nosotros poderlo hacer. Uno es el estudio detallado de las necesidades, recursos, prioridades, historia y estructura de una comunidad en colaboración con la comunidad. Es ver y detallar qué es lo que está pasando, ¿cierto? En segundo momento, un acuerdo sobre un plan de acción. Yo voy allá y digo, venga, está pasando esto, vamos a hacer este tipo de plan, para así poder hacer el tercer paso, que es ya la evaluación y como el discernimiento de esa situación para poderlas llevar a cabo en esas prácticas de mantenimiento y mejorar la calidad. Es decir, a la comunidad también, mira, ahí está esta situación y hay que mejorarla. ¿Cómo? Nosotros mismos podemos mejorarla desde nuestra salud, desde nosotros como comunidad y ser más interactivos con la situación que está pasando. Ahorita vamos a aclarar un poquito más cómo se hace esto, ¿sí? Porque también tenemos que explicarle a la gente, bueno, y entonces ustedes no se han puesto de acuerdo conmigo para hacer promoción. Sí, claro, nos estamos poniendo de acuerdo. Si usted ha llegado a este punto, es porque le interesa lo que nosotros vamos a estar hablando cada 8 días o cada 15 días, de acuerdo a cómo nos pongamos de acuerdo. O sea, ahí ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ustedes, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Las últimas palabritas que dijo Angie, la psicóloga Angie, y es diseminar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a diseminar? Vamos a comenzar a normalizar las enfermedades mentales y que usted se lo comunique a la persona que tiene al lado, a su mamá, a su papá, y cómo decírselo para que no suene que es que usted está loco. Vamos a ir al psicólogo, mi amor, le dices a tu pareja, y esa persona te dice, ¿acaso estoy loco? No, escúchanos cada 8 días y vamos a ver cómo hacemos esa promoción de salud mental y diseminamos, o sea, sembramos la semilla de manera natural. A nosotros nos dicen, o a nuestros padres de familia, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo contar un ejemplo de una persona que yo le dije, mira, hay que llevar a tu hija al psicólogo. Y dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso mi hija está loca? Y peor si uno llega a decir, no, es que hay que ir al psiquiatra. ¡Wow! ¿Cómo se te ocurre? Me van a empepar, esto es un complot.
¿qué es un psicólogo? ¿Qué es un psiquiatra? ¿Cuáles son sus funciones dentro de la medicina de la salud mental? Gordito. Sí, ya te digo, Azulito. ¿Cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Primero tenemos que entender una cosa. Tanto el psiquiatra como el psicólogo estudiamos en una universidad, somos una disciplina científica y estamos haciendo nuestras acciones soportados en la ciencia. Estamos formados para diagnosticar cualquier problema de salud mental. Lo diferente y lo que nos diferencia es que cada uno hace su atención desde una perspectiva distinta. El psiquiatra, por ejemplo, tiene en cuenta todos los aspectos biológicos y fisiológicos de la persona, es decir, cómo funciona su organismo, su hígado, sus pulmones, su corazón, su cerebro y su relación con las enfermedades mentales. Lo que hace el psicólogo es que se centra en todos los valores y todos los aspectos psicológicos, sociales y comportamentales de la persona. Y lo que nosotros buscamos es que la persona entienda qué es lo que le está pasando. Y con esta información, cuando yo entiendo qué es lo que me está pasando, me puedo hacer consciente de lo que tengo que modificar o de lo que tengo que corregir para lograr mejorar mi funcionamiento a nivel comportamental, social o psicológico. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay enfermedades mentales que definitivamente tienen un origen biológico, un origen fisiológico y que es necesario atender con medicación. Y las personas indicadas para formular y prescribir esa medicación son los psiquiatras. Los psicólogos somos científicos sociales, pero no somos médicos. No tenemos la capacidad de decir usted tiene que tomar tal medicamento durante tanto tiempo en tanta concentración. Eso lo hacen los psicólogos. Si mi querido amigo y amiga oyente, si algún psicólogo le dice te voy a formular una pastilla, un tratamiento farmacológico, corra porque es un charlatán. Venga, y también ahí quiero anotar algo, y es: si un psicólogo te habla sobre la Biblia o sobre un libro de superación personal, yo creo que también corra. Porque los psicólogos no hablan y no critican los valores éticos y morales de una persona. ¿Ok? Eso se le deja es al papá, a la religión y a quien usted quiera seguir en los valores, en esos valores. Los psicólogos y psiquiatras no se meten con los valores morales y éticos, ¿sí? ¿O qué opinan alrededor de eso ustedes? Eso precisamente está en la ley 1090 que nos rige a nosotros como psicólogos. Y es nosotros en la entrevista o en el proceso clínico que nosotros llevamos con las personas, no podemos cambiar esa parte ética, moralista de la persona, porque es ella y nosotros no vamos a manipular lo que ella le enseñó su papá, le enseñó su mamá o la misma sociedad, ¿sí? Nosotros no tenemos el derecho ni el poder de ir y manipular ese tipo de cosas. Sí podemos nosotros guiar y dar herramientas en esos pensamientos o esas ideaciones o esa conducta que tiene la persona, más no en ese campo que ya hace parte muy interna de la persona y que hace parte de la crianza. Imagínese, Azul, si nosotros llegáramos a cambiar a una persona, yo creo que como psicólogos habría mucha persona que estudiaría psicología para poder ir a cambiar totalmente a una persona, para poder cambiar un presidente, para poder cambiar muchas cosas, pero realmente eso es lo que nosotros no hacemos. O sea, la palabra cambiar no es de yo ir y modificarte no, a ver, ¿cómo les explico? Cambiar es como ir y hacerte de nuevo, ¿sí? Más bien yo utilizo, no sé si Carlos esté de acuerdo o no, la palabra modificar, que es modificar ciertos pensamientos, ciertas conductas que me generan a mí malestar y malestar a la otra persona. Uh-huh. El término puede ser modificar, pero lo importante de qué hace la psicología, como me explicaron mis profesores hace ya poco más de 20 años, es que el psicólogo
abre la ventana y te muestra el panorama que hay allá afuera. Es decisión tuya si haces o no haces. Es decisión tuya. El psicólogo te muestra que está bien, que está mal, y tú decides si quieres seguir de una o de otra forma. Eso es lo que básicamente hacemos los psicólogos, pero no lo hacemos con lo primero que se nos ocurre, lo primero que se nos escapa de la nariz. Esa es la gran diferencia entre un psicólogo y la persona que a usted le da un consejo. Su tía, su abuela, la peluquera, el pastor de la iglesia, el cura, que es como muchas veces yo le digo a la gente: si yo te doy un consejo y si de chanfle ese consejo te funciona, todo va a ser maravilloso, no pasó nada. Pero si yo te doy un consejo y por ese consejo te va mal, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A mí? Claro. Cuando el secreto de la psicología es que la persona asuma la responsabilidad de su propia existencia. ¿Y cómo hacemos eso, Carlos? Es a través de herramientas científicas, por ejemplo, ya medidas, ya comprobadas, para nosotros ir guiando ese camino de la persona. Yo le digo más como guiando ese camino que desea la persona, porque de una u otra manera a ti como psicólogo viene una persona y te dice: no, mira, me estoy sintiendo esto y yo quiero no sentir esto. Entonces ahí hay un objetivo de la persona, y que nosotros debemos hacer, encaminar ese objetivo según las teorías que hemos visto, todo lo que nosotros hemos estudiado, para nosotros poder guiar de la mejor manera a esa persona. Y también han aplicado, ¿no?, en su campo laboral. Por eso acá nosotros estamos creando en Soy Mente unas herramientas, un kit de herramientas, de ejercicios que van a ser guiados por audios y videos, donde usted pueda hacerlo solito o interactuar con su familia, con sus entornos, con su escuela, con los que ustedes quieran. Y son herramientas hechas a la medida. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te gusta es hacer teatro, pues vamos a aplicar la psicología a través del teatro. Si a ti te gusta, entonces son las herramientas lúdicas, el parqués u otro tipo de lúdicas. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar todo el conocimiento que tienen estos psicólogos sobre esas herramientas para que tú desarrolles y prevengas, para que desarrolles nuevas habilidades mentales y también prevengas algún tipo de enfermedad mental. En Soy Mente no les vamos a dar consejo, no les vamos a decir tienes que hacer tal cosa. Te vamos a decir es mira hacia adentro, mírate hacia adentro, pregúntate qué tú crees que estás haciendo bien, qué crees tú que estás haciendo mal, y si tu relación con tu entorno está bien, si estás regañando mucho a tus hijos, si te estás comportando violento, antes de hablar estás castigando. Entonces es eso, es una introspección lo que nosotros estamos buscando para que tú tomes las riendas de tu propio destino y no le eches la culpa a los demás, ¿sí? Al aire, a Dios, al resto de personas o entorno. Venga, se me vienen varias preguntas a la cabeza, ¿sí? Y estas son las preguntas que pueden hacernos nuestros oyentes, mandárnoslas, y nosotros una semana o 2 semanas después estaremos respondiendo. Por ejemplo, si tengo un problema leve o moderado, voy al psicólogo, mientras que si es grave, voy al psiquiatra. ¿Es cierto o es falso esta afirmación? Es totalmente falsa, porque tanto como los psicólogos y psiquiatras atendemos problemas leves, moderados y graves. O sea, nosotros tenemos que esperar, y esto es una pregunta que yo hago desde el pensamiento de muchas personas. No, es que, digamos, por ejemplo, es que mi niño está orinando cada 5 segundos, ya lo lleva al médico, no hay ningún tipo de infección. Entonces, eso también lo puede atender, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra, ya que se descarta el problema biológico. Sí, claro. Siempre los médicos tocan primero la orilla de la parte biológica, de la parte fisiológica. En muchos casos, y nuestro sistema de salud, y no quiero entrar a
a polemizar en él. Para poder acceder a servicios de salud mental, al psicólogo o al psiquiatra, primero tienes que pasar por medicina general. El médico general es el que evalúa y dice, este caso es para el psicólogo, este caso es para el psiquiatra, o este caso lo podemos manejar desde medicina general. Entonces, hay cosas como ese que tú contabas, donde si ya se descartó toda la parte biológica y fisiológica, pues se remite a psicología a ver si hay alguna alteración en el desarrollo psicosocial o psicoemocional del niño o la niña, y entonces entraría a hacer el diagnóstico y el tratamiento de esa situación en específica. Así sea leve lo que yo estoy sospechando, porque por ejemplo, lo voy a bajar porque quiero determinar eso de leve y moderado y grave, y es, por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, me está doliendo la cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno o todo el cuerpo, entonces voy a ir por acetaminofén, ¿sí? Se están automedicando. Dentro de la psicología, ¿cuáles son esos síntomas de pronto estar sufriendo de algo leve, de algo moderado, de algo grave? De algo leve, Azul, es como yo sentirme unos días triste, no tener la razón del por qué estoy triste, pero aún así manejo la situación, aún así la manejo, ¿cierto? Cuando ya es moderado es que ya esa tristeza se me está volviendo como ya más de los 3 días que he tenido, se me está volviendo ya como 5, y ahora sí me está afectando en el trabajo, en la concentración del estudio, con la pareja. Y ya graves es definitivamente caí en depresión. Una depresión mayor, que es la depresión como del rango más grande en la depresión, donde ya te da esa ausencia de no hacer absolutamente nada, de que no te bañas, no comes, y te afecta tu salud física, como te afecta tu salud, mejor dicho, te afecta tu salud integral, tanto emocional, física, cognitiva y social. Es preferible ir al psiquiatra porque simplemente tomando las pastillas que me manden solucionaré mis problemas. Es otra afirmación que nos llega. ¿Qué dice el gordo? Eso es falso. Muchos de los medicamentos que se recetan para problemas de salud mental generalmente lo que hacen es aliviar el síntoma, pero no alivian o no acaban o no eliminan el problema psicológico de fondo. En muchos casos lo que se hace en la parte clínica es que el psicólogo y el psiquiatra trabajan juntos, trabajamos de la mano. Ese es otro mito que muchas veces se tiene, ¿no? Que los psicólogos y los psiquiatras somos enemigos y que no trabajamos juntos y que cada cual descalifica al otro. No, nosotros trabajamos de la mano, trabajamos juntos. Muchas veces para que un tratamiento psicológico funcione, hay que hacer que la persona entienda qué es lo que le está pasando, pero también es necesario, si hay algún desequilibrio o algún desorden de neurotransmisores o alguna situación específica de la parte fisiológica, el psiquiatra formula sus medicamentos, sus psicofármacos, para lograr estabilizar la persona, solucionar primero ese síntoma y ya poder hacer la intervención de fondo. Eso es como si yo me rompo un dedo y me tomo un acetaminofén. El dolor se me va a pasar, pero el dedo va a seguir roto. Y cuando se me pase el efecto del acetaminofén, el dedo me va a seguir doliendo. Toca hacer las dos cosas. Exactamente. Nosotros tenemos como conceptos, o nos dicen no solamente vaya al psiquiatra y tómese las pastillas para la depresión, que así funciona. Sí, en cierta manera a nivel biológico funciona, pero entonces ahí no estás aportándole a tu espacio cognitivo, a tu psique, de cómo superar o cómo enfrentar ese síntoma que tú estás sintiendo en ese momento de tu vida, que ya no quieres hacer nada, que ya te está alterando en el trabajo, que ya no te concentras. Y es ahí donde nosotros los psicólogos entramos
a hablar contigo, a darte herramientas para que tú puedas enfrentar esa situación. Entonces, lo que recojo unas palabras de mi profesor de psicopatología, que en ese tiempo era el loco, yo le decía el loco, entre guiño y guiño, pero él decía, si un psiquiatra no está con un psicólogo y un psicólogo no está con un psiquiatra, entonces el ser humano se va a dividir, y eso es lo que no queremos en ninguna de las dos profesiones, dividir al ser humano y dividir sus problemas. O la cosa que decían. Y a la inversa, o sea, también esa misma pregunta, pero inversa. O sea, me niego a ir al psiquiatra porque prefiero solucionar mis problemas con terapia psicológica en vez de con medicamentos. Exactamente. Es lo mismo que nosotros estábamos hablando ahorita. O sea, no solamente hay casos que desde la psicología se puede, pero hay otros que definitivamente no. Y eso tiene que ver con el nivel que estábamos hablando anteriormente, leve, moderado, grave. Y tenemos que reconocer que hay ciertas enfermedades que afectan la esfera mental y tienen una base biológica. Sí. Tienen una base biológica, fisiológica, y que por más que hagamos nuestras intervenciones desde la parte psicológica, si hay algo, un medicamento o un procedimiento quirúrgico que trabaje en ese aspecto, no va a haber un verdadero cambio y una verdadera solución de ese problema. Es más, hay enfermedades genéticas como la esquizofrenia. Eso lo vamos a hablar ya cuando comencemos a entrar a particularidades, ¿no? A enfermedades una por una, síntomas por síntomas. Otra afirmación que nos llega: me niego a ir al psicólogo porque solo vamos a hablar y eso no solucionará mis problemas, nos dijo alguien por ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es verdadero o es falso? Es más, yo la otra vez estaba hablando con varios psicólogos y en uno de ellos me dijo, mira, es que si la persona entra a nuestro consultorio y comenzamos a hablar, el buen psicólogo es el que guía ese camino sin como que parámetros, o sea, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, no, sino realmente cómo recibe a la persona y su discurso, que su discurso es presente, pasado y futuro al mismo tiempo, y cómo él va ahondando en ese discurso para que tú puedas dar cuenta, porque el dar cuenta es un arte que se hace en la terapia, en la escucha también, para que la persona comience a postular o a colocar las cartas sobre la mesa de qué es lo que está sintiendo y cómo está pensando. ¿Qué nos dice el Marcelo? Porque por eso podemos decir que la terapia psicológica no es solamente hablar por hablar. Yo puedo hablar por hablar con mi vecina, con mi papá, con mi mamá, con mi amigo, pero lo que tú haces con el psicólogo es, o lo que hace el psicólogo, mejor dicho, es diagnosticar, entender, evaluar y tratar el problema. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestra principal herramienta es el diálogo, el hablar. Cada vez que tú hablas con un psicólogo en un ambiente terapéutico, en un ambiente de atención, el psicólogo lo que está haciendo es mostrándote la forma para que tú tomes el control de tu vida, te des cuenta de lo que estás haciendo y puedas asumir la responsabilidad del cambio que quieres dar. Exacto. Eso es como un hablar pero con intención, le digo yo. Hablar pero con una intención, con un objetivo que se plantea cuando llega la persona para nosotros poderlo alcanzar en cierta medida, dependiendo del enfoque, porque eso es lo que más adelante también vamos a hablar, dependiendo del enfoque, cómo tú de psicólogo estás viendo esa situación de la persona, y así se hace un plan de intervención y con eso se va trabajando todo el tiempo hasta finalizar, que puede ser 1 o 2 años, o puede ser 6 meses o 2, o en fin, eso depende, hay muchas teorías acerca de eso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá en Soy Mente, no vamos a hacer intervenciones, podemos recibir algunas consultas,
pero lo que vamos a crear son unas cajas de herramientas. ¿Qué son las cajas de herramientas? Y vuelvo y les explico. Las cajas de herramientas vienen con herramientas lúdicas, o desde el arte, o desde el deporte, o desde técnicas como el tai chi, el yoga, el mindfulness. Son ejercicios que usted puede hacer en casa, y es como un gimnasio para la mente y las ideas, ¿sí? Donde nosotros te vamos a decir hasta tantas repeticiones para prevenir enfermedades o síntomas de la salud mental, y también para fortalecer. Es que yo no sufro de ningún tipo de enfermedad mental y no tengo por el momento, pero me gustaría pensar rápidamente, pues me gustaría tener reflejos mentales, por llamarlo de alguna forma. Es que quiero fortalecer mi autoestima, es que quiero fortalecer, por ejemplo, mi trabajo en equipo, quiero fortalecer herramientas de liderazgo. Entonces nosotros lo que le vamos a dar es eso. Mira, este kit de herramientas te va a ayudar a prevenir y fortalecer este tipo de habilidades que vienen de las ideas, ¿sí? De hacer ese ejercicio de las ideas. Entonces, meto esa cuña para poder que nos vayan entendiendo, pero solamente a la final, ¿qué carajos es esto? Listo. Otra afirmación: las personas con enfermedad mental son agresivas o peligrosas. No necesariamente. Pensar que la enfermedad mental está relacionada con la violencia no tiene una base científica. La realidad y la experiencia nos dice que las personas con una enfermedad mental son más propensas a dañarse a sí mismas y no a otros. Y son más susceptibles, en muchos casos, son más susceptibles de ser objeto ellos de actos agresivos en vez de cometerlos. ¿Y la sociopatía? La sociopatía como tal es una enfermedad mental que podríamos desarrollar y hablar en un espacio aparte. Lo que te puedo decir yo del sociópata es que el sociópata está en un estado de psicosis, donde utiliza y manipula a su entorno para alcanzar sus fines. Entonces, vení, Gordito, qué pena. Sino que esta era la afirmación que yo decía que tenía ciertas dudas, porque dicen, no, es que normalmente se hacen daño a sí mismo, pero yo veo como un mini sociópata que le hace daño a los demás, es lo que es a través de una herramienta que se llama el chisme, la mentira, ¿sí? Eso para mí también es sociópata y es violento a nivel del lenguaje, a nivel de, porque vos metes al otro en líos, inventando hechos, inventando problemas. Eso a mí me parece un comportamiento ahí de mini sociópata. Podríamos tomarlo como un comportamiento, como dices tú, mini sociópata. Claro que sí, o sea, la definición amplia de sociopatía es lo que te estaba diciendo, ¿no? Una persona no tiene ese filtro ético y moral y utiliza a las demás personas, las instrumentaliza para alcanzar su beneficio sin importarle las consecuencias. Entonces a mí no me importa engañar a toda una comunidad, a toda una población diciéndoles, les vendo a 500,000 pesos este lote, cuando es un terreno que no es de él. Él lo lotea, lo vende y se lucra con eso. No le importa lo que va a pasar con las otras personas. Cuando hablamos del chisme, el chisme es sí malintencionado, el chisme es algo complejo que yo estoy sacando, una historia que yo estoy sacando, que yo estoy creando para hacerle daño al otro. Entonces, podríamos tomarlo como, más que como una mini sociopatía, como un rasgo sociopático. Ajá, y yo creo que tenemos que, vamos a dedicarle mucho tiempo al término sociopatía, porque no nos damos cuenta que el comportamiento sociopático es muy común y más común de lo que nosotros creemos. Yo creo que coloque una duda y una piedra en el camino, no para hacerlos quedar mal, sino es sencillamente porque es una pregunta de afirmación que tengo yo, Azul, ¿sí? Que me parece que tenemos que comenzar a ahondar en este tipo de casos. Azul, lo que pasa es que hay muchas situaciones que todos nosotros se nos hace muy natural
Y es, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, eso lo naturalizamos. En Colombia es muy natural ese tipo de comportamientos, de conductas, de ideaciones, de palabras. Y es aquí donde nosotros comenzamos como a desligar este tipo de actitudes, de comportamientos y ya darles una razón. El ideario colombiano, ya claro, ¿no? Yo soy colombiano, me siento orgulloso de ser colombiano, pero el ideario colombiano está muy relacionado con algunas... No, y ven, qué pena interrumpirte ahí, pero por ejemplo, a mí me gusta escuchar, bueno, una de mis profesiones es ser comediante, yo soy director de teatro, pero una de mis profesiones es ser comediante, y yo veo muchos comediantes de todos los países, y tenlo por seguro que por lo menos en Sudamérica, Latinoamérica, para incluir, por ejemplo, a México y en España. En España también he escuchado mucho sobre el chisme, parce, y las formas de hacerle la vida a cuadritos a partir del chisme a las otras personas. Sí, lo que yo te decía es que varias de las características de la sociopatía, pensemos un momento en el colombiano, porque es el contexto que estamos teniendo. Sí, en nuestro contexto. Ajá. Falta de remordimiento cuando hace las cosas. Falta de empatía por los demás. Falta de culpa o la falta de la capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones. Esto es muy criollo. Despreciar las leyes o las convenciones sociales y una inclinación a la violencia. Díganme si no estamos hablando o no estamos describiendo a ciertos personajes. No nos metamos ahí. Ya también se me vino a la cabeza hablar de es que cuando hablamos de un sociópata estamos describiendo casi que a un político. ¿Sí? Pero en su mente tampoco nos vamos a meter. No, para nada. No voy a ganar hablar, que a mí me encanta ese tema. Bueno, vamos con la última afirmación. ¿Listo? Las personas con enfermedad mental pueden tener largos periodos de estabilidad. Sí. Como toda enfermedad crónica, las enfermedades mentales muchas veces son enfermedades de curso crónico. Entonces, si tú eres un paciente hipertenso y te tomas tu pepita y haces tu dieta de la hipertensión, tú vas a vivir con tu hipertensión controlada mucho tiempo. Lo mismo pasa con las personas que tienen o tenemos enfermedades mentales. Si tenemos una adecuada uso de los medicamentos, un entrenamiento adecuado, sigo las orientaciones de mi psicólogo, de mi psiquiatra, voy a poder tener una vida larga, próspera y afrontar las situaciones de estrés de una forma estable. Pero si yo soy desjuiciado, no me tomo mi medicamento, no sigo las indicaciones del psicólogo o simplemente no quiero cambiar, pues no voy a cambiar. Y bueno, entonces ya para cerrar, díganme, cuéntenle a la gente, pues en estos momentos todavía no hemos subido nuestra página y nuestra aplicación porque estamos... este es uno de los productos que vamos a tener de manera constante y permanente, que es el podcast, y también estamos creando el resto de productos. Queremos lanzarlo de manera coordinada, pero tenemos que ver si este producto funciona o no funciona, si a la gente le interesa o no. Por eso no le vamos a hacer mucha publicidad, pero si ya llegó hasta este momento, ya llegó hasta este punto, escuchen qué es Soy Mente y qué van a poder encontrar en Soy Mente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Soy Mente sobre salud mental? Gordito o Anchi, cualquiera de los dos. Vamos a poder encontrar herramientas que te permiten a ti conocerte y darte cuenta de las conductas, de los pensamientos que tú en este momento estás pasando en alguna situación de tu vida. Nosotros vamos a guiarte según tu preferencia, porque es a la medida, según la preferencia, según cómo te sientes tú cómodo, si te gusta que te hablen mucho o no, si te gusta más la acción, dependiendo, para poderte guiar por ese camino y ahora sí tener una estabilidad acerca de eso que tú tienes. Es darte cuenta de eso, de lo que tú sientes y tienes cómo cogerlo
y hacer esto, maniobrar con ella de tal manera en que tú te sientas bien y así sientas. Ven, Angie, recuerda que es un podcast. ¿Qué es esto? Ah, ok, perdón, sí. Maniobrar, como coger el timón y poder abarcarlo en ese mar de emociones y ese mar de pensamientos que nosotros tenemos todo el tiempo. Perfecto. Gordito, psicólogo Carlos. Sí, Soy Mente es una invitación a la higiene mental, a la higiene de la salud mental. Es como decir, yo empiezo a juntarme con la gente de Soy Mente y ellos me están invitando a que abra ese armario de los chécheres, ese armario de las cosas que tengo allá adentro, guardadas, que mientras están guardadas puede que no me molesten o puede que sí me molesten. Es una invitación a abrir ese armario y sacar lo que hay adentro, ver qué me sirve, qué no me sirve, qué quiero cambiar, qué no quiero cambiar y qué voy a hacer con todo eso que tengo allí. Eso es Soy Mente.